La historia nos lleva a Jerusalén, la ciudad santa, centro de la fe judía, y también lugar de tensiones, rumores y peligros. Pablo, el gran apóstol a los gentiles, llega sabiendo que allí no le esperan flores ni recibimientos, sino cadenas y sufrimientos. El Espíritu Santo ya se lo había advertido en ciudades anteriores. Jerusalén sería escenario de pruebas. Aún así, Pablo no se detuvo. Su amor por Cristo y por sus hermanos era más fuerte que el miedo. Cuando llegó a Jerusalén, fue recibido por los líderes de la iglesia, entre ellos Santiago, el hermano del Señor. Pablo contó con detalle todo lo que Dios había hecho entre los gentiles a través de su ministerio. Ciudades transformadas, comunidades nacientes, corazones rendidos al Evangelio. Los líderes glorificaron a Dios por todo lo que escuchaban. Sin embargo, también le dieron una advertencia. Hermano Pablo, miles de judíos han creído, pero muchos de ellos son celosos de la ley, y han escuchado rumores de que tú enseñas a los judíos a apartarse de Moisés, a no circuncidar a sus hijos ni guardar las costumbres. Los rumores, una vez más, estaban causando división. Para mostrar que no despreciaba las tradiciones judías, Pablo aceptó un consejo: unirse a unos hombres que estaban cumpliendo un voto de purificación en el templo. Así, demostraría públicamente que no era enemigo de la ley, sino que su misión era anunciar a Cristo como cumplimiento de ella. Durante varios días, Pablo participó del ritual, mostrando respeto y obediencia. Pero los enemigos no tardaron en aparecer. Algunos judíos que lo habían visto predicar en otras regiones lo reconocieron en el templo y comenzaron a gritar: «Hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes enseña contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar, y hasta ha traído a gentiles al templo, profanando este lugar santo». La acusación era falsa, pero la multitud no necesitaba pruebas. El enojo creció como un incendio. Se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas detrás de él. Lo golpeaban con furia, con la intención de matarlo, pero Dios tenía un plan. En ese momento, el tribuno romano, encargado de mantener el orden en Jerusalén, fue avisado del alboroto. De inmediato, tomó soldados y corrió hacia la multitud. Al ver a los soldados, la gente dejó de golpear a Pablo, pero el tribuno, sin entender lo que pasaba, lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Preguntó quién era y qué había hecho, pero las voces eran confusas. Unos gritaban una cosa, otros otra. El alboroto era tal que el tribuno decidió llevarlo a la fortaleza para interrogarlo con calma. Los soldados tuvieron que cargar a Pablo, porque la violencia de la multitud era tan grande que gritaban: «¡Mátalo!». Al llegar a las escaleras de la fortaleza, Pablo hizo algo inesperado. Pidió hablar con el tribuno. Con respeto y serenidad, le dijo en griego: «¿Me permites hablar contigo?». El tribuno se sorprendió, porque pensaba que Pablo era un egipcio revoltoso que había causado disturbios antes. Pero al escucharlo, comprendió que estaba ante alguien distinto, un hombre culto y pacífico. Pablo entonces pidió permiso para hablar al pueblo, y allí, en medio de la multitud que poco antes quería matarlo, Pablo se puso en pie y levantó la mano. El silencio cayó sobre todos. Con voz firme pero cargada de compasión, comenzó a hablar en hebreo, el idioma de su pueblo. «Hermanos y padres, escuchen la defensa que ahora hago ante ustedes». La gente guardó aún más silencio al escucharlo en su lengua. Pablo les contó su historia. Cómo había sido criado en Jerusalén, educado bajo Gamaliel, celoso de la ley y perseguidor de los cristianos. Les habló de cómo había perseguido hasta la muerte a los que seguían a Jesús, arrestándolos y entregándolos a las autoridades. Pero en el camino a Damasco todo cambió. Una luz del cielo lo rodeó y una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él preguntó: «¿Quién eres, Señor?».
La voz respondió: «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Con estas palabras, Pablo explicó cómo pasó de perseguidor a apóstol, de enemigo a testigo de Cristo. La multitud escuchaba en silencio hasta que Pablo mencionó lo que Dios le dijo después: «Yo te enviaré lejos a los gentiles». Fue suficiente para encender otra vez la furia. La gente comenzó a gritar: «¡Quita de la tierra a este hombre! ¡No merece vivir!». Gritaban, agitaban sus ropas, lanzaban polvo al aire. El tribuno, confundido y sin entender la razón del odio, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza y que lo interrogaran bajo azotes para descubrir la verdad. Pero cuando estaban a punto de atarlo, Pablo dijo al centurión que estaba cerca: «¿Les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?». El centurión se alarmó y avisó al tribuno. Al comprobar que Pablo era romano de nacimiento, tuvieron miedo. Lo soltaron, pues sabían que habían estado a punto de violar sus derechos. El arresto de Pablo en Jerusalén no fue un error ni un accidente. Fue parte del plan de Dios para llevar su testimonio aún más lejos. Lo que parecía una tragedia, en realidad, era el inicio de una nueva etapa. Desde Jerusalén, Pablo sería llevado ante gobernadores, reyes e incluso hasta Roma, el corazón del imperio. Esta historia nos deja lecciones profundas. La obediencia a Dios a veces nos lleva por caminos de sufrimiento. Pablo sabía lo que le esperaba, pero obedeció al Espíritu Santo. Los rumores y las mentiras pueden levantar multitudes, pero la verdad siempre prevalece. Aunque lo acusaron falsamente, el testimonio de Pablo brilló en medio del caos. Nuestra identidad en Cristo es más fuerte que cualquier oposición. Pablo enfrentó violencia, pero no perdió la calma ni la fe. Dios abre puertas incluso en medio de cadenas. Lo que parecía el fin del ministerio de Pablo se convirtió en la oportunidad de llevar el Evangelio hasta lo más alto del poder romano. Pablo en Jerusalén es un ejemplo de fe inquebrantable. Su arresto no apagó la misión. Al contrario, fue la chispa que encendió una nueva etapa en la expansión del Evangelio. Su historia nos recuerda que, aun en medio de pruebas y acusaciones injustas, Dios sigue obrando, y su plan siempre se cumple. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias.